Hola amigos, mi nombre es Gilbert Corrales y esto es una vuelta alrededor de Internet Explorer 9. Bienvenidos. Esta presentación es parte de una serie de webcasts en la que vamos a estar hablando sobre Internet Explorer 9 y todas las nuevas características que este nuevo navegador de Microsoft pone a nuestra disposición como desarrolladores. En esta primera sesión vamos a estar hablando sobre características nuevas y generales en las cuales pues eh, este nuevo browser pues ha roto en cuanto a los paradigmas que hemos conocido como Internet Explorer en el pasado. También vamos a estar hablando un poco sobre trucos de rendimiento para Internet Explorer 9 y para browsers modernos, de manera que podamos agarrar alguna serie de mejores prácticas en que podamos incorporar en nuestro quehacer como desarrolladores web. También vamos a estar hablando un poco de esas características que podemos agregarle a nuestros sitios web dentro de Internet Explorer 9 para que se comporten de una manera más nativa como aplicaciones dentro de Windows 7. Y de último, tal vez no lo menos importante, pues vamos a estar hablando de móvil, de cómo vamos a poder sacar nosotros provecho como desarrolladores de Internet Explorer 9 en la nueva plataforma de Windows Phone 7 en la versión de Mango. Iniciemos. Tal vez antes de empezar con la presentación en sí, deberíamos enfocarnos un poco en los objetivos claves que tenían el equipo de Internet Explorer 9 a la hora de empezar a trabajar pues en este nuevo browser. Ellos enfocaron sus trabajo en tres grandes pilares. Uno era hacer que el lenguaje de marcado fuera interoperable con otros browsers. Esto significa que la manera en que Internet Explorer 9 interpreta el HTML y el CSS pues es de la misma manera que otros browsers. Eso pues remueve un poco el dolor de cabeza que hemos tenido muchos desarrolladores hasta el momento, en las cuales pues teníamos que crear ciertas pues workarounds y algunos cambios de manera que nuestras páginas web se vieran de la misma manera a través de diferentes browsers. De la misma manera sucede con JavaScript. Con JavaScript pues el equipo también hizo o trajo digamos el estándar de manera que estuviera a la par de otros browsers. De esa manera solo tenemos que mantener una base de código y no tenemos que estarnos preocupando por esos cambios o distinciones que existen entre los browsers. En segundo punto, pues está la parte de gráficos y medios acelerados por hardware. Pues con HTML5 mucho del el foco ha estado en la demanda de rendimiento en gráficos. Eso pues el equipo lo puso muy importante y pues muchas de las tareas que eran antes muy pesadas para el CPU pues fueron pasadas al GPU, de manera que no solo el sistema como tal, el browser, pues se comporta como un mejor ciudadano dentro del sistema operativo, sino también que hace muchas de estas tareas muchísimo más rápidas y mucho más fluidas. Y de último, pues el alto rendimiento a lo largo de toda la plataforma de Internet Explorer. Eso implica la ejecución de JavaScript con un nuevo engine que se llama Chakra, el layout de la página, la manera en que se monta y se construye todos los diferentes elementos de la página y cómo se van a desplegar y por último la forma de despliegue, pues en eso mucho de la parte de aceleramiento en hardware está enfocado ahí. Enfoquémonos ahora un poco sobre lo que es el contexto de un browser. Tenemos tres elementos principales que son el HTML, el script y el CSS. El browser los agarra, los analiza y los divide en dos partes. Una, el modelo de documento objeto, que es el HTML y el CSS en sus estructuras. Y por otro lado tenemos el script, que en el caso de Internet Explorer 9 pues es manejado por el engine de Chakra. El script va a editar y a manipular un poco el DOM de manera en que vayamos interactuando, y a su vez el DOM pues va a publicar eventos de vuelta hacia el script de acuerdo a lo que el usuario pues vaya ejecutando. Esto se va a ver como un resultado en el árbol de despliegue, en el diseño y cómo los diferentes elementos se ven, y a su vez pues en la forma en que se pintan ya gráficamente en la ventana del usuario. Este como tal es el ciclo de vida que lleva a cabo un browser y en el cual el equipo de Internet Explorer pues pudo ir enfocando en diferentes partes de manera que se fueran pues mejorando su rendimiento y se hicieran de la manera más eficaz posible. La evolución del web pues ha cambiado, ¿no? O sea, el web que nosotros conocíamos de hace un poco más de una década era un web basado en contenido. HTML y CSS en sus primeras versiones pues nos permitían un web muchísimo más estático. Luego fue evolucionando a lo que conocemos como web 2.0 gracias a la incorporación de elementos como requests asincrónicos, el JavaScript y la manipulación y digamos
exportación, digamos, de lo que es el DOM. Aquí aparecieron aplicaciones como Google Maps, el Outlook Web Access, que fue uno de los primeros en poner a disposición este tipo de características a los usuarios, y de ahí pues fue evolucionando en clientes como Gmail, Hotmail y otros, pues que sacan mucho provecho de este tipo de infraestructura y hacen que las aplicaciones web pues se comporten de una manera muchísimo más cercana a lo que son las aplicaciones desktop. Y ahora pues tenemos el web next, ¿no? Que es lo que viene, el web HTML5 rico en gráficos y en medios. De alguna manera u otra nos estamos pues separando un poco de lo que hasta hoy en día ha sido tareas de plugin para ciertos escenarios, y eso implica que los browsers pues tienen que tener una implementación bastante eficiente de este tipo de características, de manera no solo de que hagan buen uso de los recursos del sistema, sino también pues que lo hagan de manera que para el usuario no tenga ningún tipo de impacto en la experiencia. Si pensamos un poco en lo que es ese aceleramiento por hardware, podríamos dividir en cuatro etapas. Una que es el alto rendimiento de ejecución en JavaScript, en la parte de layout y la manera en que interactuamos con el DOM, en la manera en que pues traversamos los árboles y interactuamos con él. También está la parte del rendering, pues pasamos todo esa, digamos, de agarrar el DOM y el árbol de despliegue y poder renderizarlo de manera gráfica, pues eso se hace a nivel de DOM, perdón, de hardware. Y de la misma tarea tenemos la parte de interoperabilidad entre browsers, marcado HTML5 interoperable. Eso significa que de la misma manera en que nosotros esperamos que se ejecute en browsers como Firefox o Chrome, de la misma manera pues va a ser ejecutado en Internet Explorer 9. Tenemos compatibilidad ya no solo con CSS 2.1 que teníamos en Internet Explorer 8, sino que ya vamos a la parte de CSS 3 y todas las diferentes características que él trae. Y tenemos también lo que es la programación del DOM, en la cual pues ya como les contaba se hace muchísimo más interoperable que con otros browsers. A nivel de capacidades gráficas tenemos lo que es el color alfa y la opacidad. Esto ha sido uno de los features que más han sido pues requeridos por desarrolladores alrededor del mundo, y por primera vez pues se hace esta digamos capacidad disponible en Internet Explorer. También tenemos lo que es la parte de esquinas redondeadas, múltiples backgrounds por elemento. Tenemos la parte de lo que es gráficos de SVG o de vectores integrados en HTML5, no solo como documentos, sino también en línea. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder de manera sencilla pues inyectar este tipo de contenido como si fuera pues cualquier contenido dentro de nuestros documentos de HTML y XHTML. Y también, el último, las capacidades de media. Y ahora ya incorporamos lo que son los elementos de video con soporte para el estándar ahorita de la industria, que es MPG4 y H264. En la parte de elemento de audio también soportamos la parte de MP3 y AAC, que es muy importante sobre todo en el container de MPG4. Y tenemos soporte para los nuevos formatos de imágenes en el elemento de imagen. En este caso tenemos la parte de JPEG XR, que era lo que conocíamos antes como Microsoft Photo HD, y ahora pues se ha sido incorporado digamos a lo que es el equipo de estándares de JPEG y el manejo de perfiles de colores. Esto pues digamos a nivel de Mac era ya algo que Safari soportaba desde ese tiempo, siendo digamos las capacidades gráficas de este sistema, pero en Windows ahora por primera vez pues es soportado de manera casi que nativa, y pues de eso lo podemos sacar provecho nosotros a nivel de el browser. Hablemos un poco ya más en detalle en lo que es la parte de interoperabilidad. Esto es algo que pues se ha hablado bastante en todas las diferentes versiones de Internet Explorer 6 en adelante, pues se ha venido tratando de mover la pelota un poco más y más cerca. Sin embargo, esto no se ha logrado de manera pues como todos o muchos de nosotros como desarrolladores esperábamos. Sin embargo, con Internet Explorer 9 se acerca a la pelota de la manera pues más cercana que la hemos tenido en mucho tiempo. Con el marcado HTML5 interoperable, pues nos montamos sobre toda una serie de estándares anteriores. Se interpreta el HTML, el marcado, el CSS, el JavaScript de la misma manera que otros browsers. Esto pues hace también que el equipo tuviera que dar mucho trabajo en la manera en que se implementaba los estándares. HTML5, a pesar de que es la quinta versión del estándar, pues si lo comparamos con estándares anteriores, puede que sea el estándar muchísimo más documentado en la historia de la W3C,
no solo en los elementos, sino también en cómo los elementos deben ser parseados, el orden que se le deben de dar, pues entonces en eso el equipo pues ha dedicado mucho tiempo. La otra es en la manera en que se manejan pues los bugs. En este caso, para esta versión de Internet Explorer, el equipo pues tenía o comparaba con otros browsers, de manera de que si una implementación en los otros browsers se veía de la misma manera, Internet Explorer 9 lo implementaba de manera distinta, eso era un bug, y lo que hacía el equipo era traerlo en consistencia a otros browsers. Si Internet Explorer 9 lo manejaba de una manera distinta y otros browsers a su vez también lo manejaban de manera distinta, pues en ese caso se iban al estándar y trataban de crear un consenso. Por eso es importante, digamos, rescatar que no solo Internet, parte del equipo de Internet Explorer 9 es parte también del grupo de estándares de W3C, sino también Microsoft ha estado invirtiendo bastante en crear pues test cases que ayuden a crear consistencia en los elementos o en esas partes en las cuales todavía pues no se tiene mucha claridad en cómo deberían de comportarse. Sin embargo, aún con toda esta inversión que se ha hecho, siempre van a haber casos extremos. ¿Por qué? Porque los estándares evolucionan. Muchos estándares, inclusive el HTML5, no están listos, no están escritos en piedra, no están aceptados y cambian de la noche a la mañana. Entonces eso hace pues que los browsers pues implementen en diferente orden. Ellos van a ir dándole prioridades a ciertos features conforme ellos van alcanzando madurez. Sin embargo, conforme estos estándares pues cambian, de la misma manera pues los browsers van a tener que ser un poco más dinámicos en eso. Lo que se trata, sin embargo, es poder enfocarse en que la plataforma fundamental, esa parte de la que nosotros como desarrolladores utilizamos día a día, en la cual nosotros pues ponemos casi que muchas de nuestras energías, enfocamos muchas de nuestras soluciones, sea interoperable. Eso quiere decir que podamos minimizar el costo de interoperabilidad, que minimicemos esos casos extremos y nosotros como desarrolladores pues podamos vivir un poco más tranquilos sabiendo de que lo que nosotros implementamos una vez, de esa misma manera pues se va a ejecutar y va a vivir de la manera amigable con otros browsers. Otra de los focos en los que el equipo pues puso mucho mayor cuidado en esta implementación fue que se fueron a analizar pues una gran cantidad de sitios a nivel mundial, sitios muy importantes, y ver de qué manera los desarrolladores pues sacaban uso de sus APIs, cuáles eran pues esos focos de atención que existían y también los escenarios de uso para esos APIs. Entonces en base a eso pues hicieron pues un ranking de todo lo que eran las diferentes características del API del DOM y cómo la gente lo utilizaba. En este caso, pues para Internet Explorer 9 había un elemento muy específico, tal vez que era el de mayor rango, que era el Add Event Listener, que no había sido implementado por plataformas anteriores. Entonces, pues lo que hizo el equipo fue que se vino a esta curva y en base a esa curva, pues priorizaron la implementación de estos APIs de manera que lo pudieran dar la funcionalidad que los usuarios estaban utilizando y traerlo, digamos, al mismo nivel que otros browsers. Esto implicaba también, pues, no solo analizar la utilización de los diferentes elementos del API, sino también los escenarios. ¿Eso que significa? Significa que no solo había que usar el Add Event Listener, pero sino también ver el contexto en el que se utilizaba, porque puede que existían pues otros usos del API que tal vez no eran tan frecuentes como este, pero que iban muy de la mano de los escenarios de uso. Entonces de esa manera pues pudieron crear grupos o clusters de utilización de API y en eso pues poder priorizarlo. Esto de manera que nosotros como desarrolladores pudiéramos pues asegurarnos de que a la hora de que nosotros íbamos a sacar provecho de una de estas características, el contexto en el cual lo podríamos utilizar pues iba a también estar implementado. Ahora hablemos un poco de lo que es el soporte de lenguajes de marcado en Internet Explorer 9. Esto lo podemos enfocar en tres partes. HTML como tal, el cual en su versión actual, en la versión 5, pues define no solo el comportamiento de elementos nuevos, sino también de elementos anteriores. Como les decía, es una de las especificaciones pues mejor documentadas de todas. Y no eso nos va a ayudar no solo a poner énfasis en esos elementos que ya conocemos, sino también en aquellos que son desconocidos y qué tratamiento deberíamos darle. También pues, nos da la capacidad de soportar nuevas características como el SVG en línea, de manera que podamos empotrar contenido de vectores dentro de los elementos en los documentos que nosotros manejamos. De esa manera
pues sacando mejor provecho de los recursos a nuestra disposición. A nivel de XHTML y en XML en sí, pues nos va a permitir darle un tratamiento un poco más estricto al contenido, y para nosotros como desarrolladores facilitarnos encontrar errores de manera muchísimo más temprana. Un documento tiene que ser validado para estar bien, entonces si no están validados, pues eso nos va a dar algunas claves de portillos que podamos dejar abiertos para que los browsers interpreten de una u otra manera nuestros documentos. También además es muchísimo más sencillo de procesar fuera del browser, y gracias a XML y su extensibilidad pues nos permite utilizar namespaces para soportar elementos personalizados que nos van a dar en cuanto y en conjunto con CSS3 pues un poco más de flexibilidad a nivel de transporte y pues de encapsulamiento de ciertas funcionalidades dentro de nuestras aplicaciones. Y por último, tal vez, y uno de los estándares un poco mejores definidos de todos estos es la parte de SVG. Nos va a permitir lo que es no solo documentos independientes basados en XML, sino también el poder, como les decía, empotrar esto en línea tanto dentro de XHTML como de HTML5. Ahora, ¿qué pasa a nivel de CSS y la infraestructura que Internet Explorer 9 nos pone a nuestra disposición? Tenemos selectores a nivel de CSS3 que nos ayudan a hacer muchísimo más en nuestro sitio con menos script, menos marcado y marcado muchísimo más sencillo. Y tenemos la parte de namespaces o el soporte, digamos, de en documentos poder decir en donde pues se aplican ciertos elementos de estilos. Esto en cuanto a selectores nos van a permitir pues no solo reducir la cantidad de código que tenemos que escribir y la complejidad de este código, sino también hacer muchísimo más eficiente la ejecución de este tipo de características en nuestros sitios. ¿Por qué? Internet Explorer 9 implementa esto de manera muchísimo más eficiente a nivel de estas características que lo que podríamos hacer nosotros a nivel de scripts o a nivel de marcado. A nivel de namespaces, como les decía, vamos a poder sacar provecho de este tipo de extensibilidad y después poder transportar ese tipo de características dentro de diferentes páginas o inclusive dentro de diferentes sitios dentro de nuestra organización. Así que bueno, ahora veamos todo esto de lo que hemos estado hablando en práctica y ver cómo pues podemos sacar provecho de eso en nuestro quehacer diario. Y bueno amigos, aquí estamos en Internet Explorer 9. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar explorando ciertas features en la parte de Scene Markup. Entonces lo que vamos a hacer es pues empezar con la parte de DOM Events. Como estábamos hablando, Internet Explorer 9 soporta pues lo que es la parte de Add Event Listeners. Y como vemos acá, esto es simple un ejemplo, tenemos estos tres elementos acá, los cuales pues les hemos asociado algunos eventos utilizando esta metodología. Entonces para poder verlo de mejor manera vamos a levantar los developer tools acá, vamos a venir a este ejemplo, vamos a ver que es simplemente pues un elemento de href, un link, un hipervínculo, pero la magia está sucediendo en el script. Entonces por acá lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí y nos vamos a ver, aquí tenemos un método que se llama addListener, en el cual le pasamos pues el objeto al que le queremos agregar el evento, cuál es el evento que le queremos agregar y pues la función que queremos que ejecute. Entonces aquí es donde sucede la magia, y este es tal vez un pedazo de código que ustedes van a poder reutilizar dentro del código de ustedes. Lo que hacemos es que preguntamos si el objeto soporta el Add Event Listener, de manera de que podamos, digamos, el mismo código podamos utilizarlo con browsers anteriores de Internet Explorer que no soportan esta manera de hacer las cosas. Sin embargo, si lo hacemos, si lo soporta, entonces simplemente lo agregamos de esta manera. En el caso contrario, pues bueno, lo utilizamos de esta manera, que es la manera clásica tal vez de hacer este tipo de tareas en browsers anteriores. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si ustedes tienen código de esta manera, pues ya simplemente funciona en Internet Explorer. Sí es importante tal vez no descartar browsers anteriores y hacerlo tal vez de una manera donde pues descubrimos features y pues de manera alternativa encontramos workarounds si así fuera necesario para las aplicaciones de ustedes. Ok, ahora pasamos tal vez a un segundo ejemplo en donde vamos a estar viendo lo que es la parte de selectores. Estos ejemplos ustedes los van a poder accesar desde el browser de ustedes yendo a la página de ie.microsoft.com/testdrive. Entonces, en este caso con los CS3 selectores, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a poder utilizar ejemplos como este tipo, donde vamos a decir que
todos aquellos input que no estén digamos disponibles o enable, ¿no? O aquellos P donde solo tengan un único hijo. Entonces acá si lo hacemos aquí, lo que hacemos es que él nos va a mostrar cuáles son aquellos pues elementos input donde no están disponibles, digamos no podemos hacer nada por ahí, ¿no? En este caso podemos ver digamos que están seleccionados, ¿no? De la misma manera, digamos que esto que está aquí en la selección, de la misma manera podemos aquí seleccionar aquellos P que solo tienen un hijo. Aquí podemos ver en este caso digamos cómo se vería el marcado o la estructura del árbol de cada uno de ellos. También podemos digamos activar lo que es la parte de selección, en la cual nosotros pues de manera arbitraria podemos seleccionar elementos dentro de el DOM. Y también haciendo uso de estos selectores pues vamos a poder manejar lo que es la parte de los endchilds. Eso quiere decir que podemos manejar lo que son objetos, tal vez como en el caso de las tablas, donde son pares o impares. Entonces acá podemos hacer, aquí vamos a ver la tabla original, aquí vamos a ver conforme se va editando. Entonces si le removemos uno, aquí remover el primero, vemos que en comparación pues nos mantiene los estilos de alternativos, y esto pues nos estamos ahorrando un montón de código que debimos haber escrito en JavaScript. De lo contrario ya esto es pues de manera automática. Okay. Como les decía, ustedes van a poder accesar a esos demos desde la página de Test Drive de Internet Explorer. Ahorita hay muchísimos más demos, inclusive algunos para Internet Explorer 10 que está ahorita en preview, pues van a poder ver lo que viene en el futuro. En este tercer ejemplo vamos a hablar sobre lo que es el getComputerStyle, y eso lo que nos hace es que nos va a obtener pues la captura digamos de los elementos de estilo que son calculados por el browser. Aquí digamos, podemos ver cuál es el style sheet que está asociado a este elemento, y cuando calculamos podemos ver aquí la diferencia entre la columna de la derecha y de la izquierda, lo que nos devuelve el getComputerStyle versus lo que nos devuelve el currentStyle, que es un acceso del API un poco más más antiguo. Con el getComputerStyle nosotros vamos a recibir pues elementos pues precisos, ¿no? De lo que son los tamaños, de lo que son los diferentes elementos, inclusive del color. Vamos a accesarlo tal y como es, versus el currentStyle, que lo que hace es que nos devuelve el estilo basado en lo que tenga el CSS. Este nos va a dar el estilo, digamos, basado en lo que se computó en el momento. Cabe destacar que estos valores que nosotros podemos tener aquí, que los vamos a poder utilizar para copiárselos a otros elementos, pues van a variar dependiendo de que si son propiedades referenciadas, como en este caso son 75%, aquí nos lo está calculando 405 en base a las dimensiones que tiene la ventana en el momento. Igual manera, todos estos elementos pues bueno, funcionan de la misma manera en Internet Explorer como lo hacen en otros browsers como Chrome o Safari y Firefox. Otro ejemplo, de acá, es la parte de los estilos del DOM. Esto es las diferentes maneras que nosotros tenemos para cambiar o modificar estilos dentro de los elementos. Entonces por acá tenemos uno que es pues utilizando inline estilos. Lo otro es agregando reglas a los style sheets que tiene el DOM en el momento, ya sea agregando o modificando. Y la otra es pues bueno, remover, de qué manera podemos pues remover estilos de propiedades de los elementos. Entonces para que vean un ejemplo acá, nosotros podemos empezar a jugar con diferentes pues valores, ¿no? Esto lo que estamos diciendo es que tiene un borde, lo podemos ver acá, tiene un background de rojo, ¿no? Podemos agregarle una regla que es lo del el borde en dash. Entonces aquí lo agrega el border style dash, color negro, el radio del borde es 13, o sea estamos haciendo uso de round corners aquí, o esquinas redondeadas, y las diferentes formas en que podemos pues hacer uso de este tipo de herramientas. Igual este tipo de código que ustedes ven acá lo van a poder ustedes utilizar de manera interoperativa entre diferentes browsers y con soporte eficiente, digamos, de estas actividades. Y el último
demo que quiero mostrarles en esta sección es la de el XHTML y el uso de namespaces a nivel de CSS3. Entonces acá lo que tenemos, esto es un objeto de SVG, ¿no? Aquí podemos pues cambiarle el, el color de fondo a la camisa. Podemos también pues seleccionar y dibujar encima de este SVG, y lo que está haciendo es generándonos elementos de manera dinámica dentro del SVG. Entonces, como podemos ver, podemos modificarlo por medio de JavaScript y el DOM. Inclusive si queriéramos guardarlo y llevárnoslo para otro lado, aquí podemos ver pues el contenido. No es nada del otro mundo, es XML que nos describe pues bueno este documento, ¿no? Y si quisiéramos ver entonces aquí en cómo funcionan en este caso pues los namespaces, aquí lo vemos. En este caso tenemos un elemento teacher title dentro del teacher y de cuál es el namespace que es el que viene. De la misma manera que hicimos anteriormente, podemos levantar aquí nuestros developer tools y podemos ver el código. Acá tenemos el CSS en línea. Se hace de una manera así para que pueda ser validado como XHTML, y aquí tenemos lo que son los namespaces. Entonces lo que hacemos acá es que definimos cuál es un namespace. Podemos venir acá, seleccionar la camisa, vemos que es el SVG dentro del elemento. Sin embargo, pues podemos venir y ver los diferentes elementos que hay ahí. Entonces vamos a ver por acá. Aquí tenemos la descripción de la camisa, ¿no? Y esto es basado en lo que es los namespaces y la extensibilidad que nos permite XHTML dentro de esta implementación. ¿Okay? Entonces espero que con esto ustedes hayan visto un poco de los cambios que han existido en Internet Explorer 9 y que trae a la hora de pues interoperabilidad tanto de marcado como de JavaScript. Yo creo que esto es importante pues para muchos desarrolladores alrededor del mundo que han tenido que soportar dolores de cabeza implementando soluciones diferentes dependiendo de los browsers. Ahora pues esto nos acerca un poco más a esa realidad que todos quisiéramos de escribir código una vez y pues simplemente que se ejecutara de manera interoperable en todos los diferentes browsers. Como pudimos ver en nuestros ejemplos, Internet Explorer 9 define toda una base a nivel de marcado y de modelo de programación del cual pues podemos sacar provecho en nuestras aplicaciones. A nivel de marcado tenemos el SVG en línea, tenemos soporte para XHTML y XML5, toda una infraestructura a nivel de CSS, a nivel de selectores, de namespaces. También tenemos a nivel del DOM todo lo que es la parte núcleo core, los eventos, los estilos, los rangos y las selecciones en HTML5 que nos van a permitir pues agregar ciertas características a nuestras aplicaciones que las llevan más de la mano de lo que son aplicaciones desktop. Ahora hablemos brevemente de lo que son los gráficos acelerados en HTML5 y ese sistema de alto rendimiento que está pues incorporado dentro del browser. La riqueza de gráficos es la piedra angular de HTML5 y eso lo hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Estilos ricos en gráficos, mejor soporte a imágenes, la parte de SVG y los elementos de media como el video y el audio son características claves de lo que van a venir a ser nuestras siguientes experiencias o las experiencias de siguiente generación en este sentido. Y para poder dar una alta calidad consistente en el rendimiento, Internet Explorer 9 pues crece sobre las capacidades del poder de gráficos acelerados dentro de Windows 7 y por eso saca provecho para poder hacer todo eso que hemos visto. Parte de estas características es poder proveer un mejor soporte a imágenes, perfiles de color como lo veníamos diciendo en la versión 4 y versión 2 de la ICC. Imágenes con perfiles de colores empotrados van a ser desplegados correctamente. De esa manera, pues si nosotros hacemos uso de características en las cámaras fotográficas modernas de RAW, pues vamos a poder utilizar eso dentro de nuestros sitios, si fuera así el caso. El nuevo formato de JPEG XR que nos va a dar pues mayor relación de compresión en JPEG. Eso implica que por el mismo tamaño de archivo que podemos tener hoy vamos a tener una mejor calidad en la imagen, o
vamos a poder mantener la misma calidad de que tenemos hoy, pero con archivos muchísimo más pequeños. De esa manera, pues mejorando el rendimiento de los recursos de ancho de banda que podemos tener, que es sumamente importante también en la parte móvil. A nivel de JPEG XR también se soporta lo que es la compresión sin pérdida o lossless, dando valor a la parte de intercambiar fotografías originales, sobre todo en sitios web donde pues eso es importante. También de la mano un poco con este último punto es el soporte del formato de imagen en TIFF, muy popular para intercambio de imágenes sin pérdida, imágenes a blanco y negro, documentos escaneados o inclusive faxes. Y hablando un poco, y eso lo vamos a ver ahorita en el demo sobre la parte de gráficos de vectores, pues en este caso el soporte va a estar basado en el estándar de SVG 1.1. Nos va a permitir una simplicidad en que lleva al punto de ver fuentes, y aprendimos muchos en su momento a hacer web. De la misma manera pues vamos a poder hacer lo mismo con estos gráficos, lo cual va a ayudar al aprendizaje. También tiene la característica de que es de fácil generación desde el lado del servidor, dado que es puro texto, es XML. Eso va a ser también pues sencillo, la fácil de depuración del lado del cliente, dado que la manipulación va a ser por medio del DOM, y va a ser y lo bueno es que este tipo de formato es soportado por muchos programas gráficos populares como Illustrator y Expression Design, pues en lo cual nos va a facilitar un poco la generación de este tipo de elementos. Y además pues es fácil integración con HTML5. Como podemos ver en el ejemplo de código acá, es bastante sencillo, es bastante legible. Ahí tenemos en este caso un elemento SVG y código digamos empotrado, donde tenemos un par de rectángulos, uno rojo y uno azul, y sus contraposiciones digamos a nivel de dimensiones y colocación. Así que bueno, veámoslo esto en ejecución, veámoslo en acción y veamos el poder que este tipo de gráficos pues tiene a nivel de sistema. Volvemos aquí a Internet Explorer 9 y ahora vamos a estar enfocándonos un poco en lo que es la parte de pues los gráficos de HTML y el avance que ha sucedido en cuanto a esta rama, ¿no? Aquí tenemos pues un cuadradito con un radio del borde cero en estilo sólido, y aquí pues vamos a poder animar ciertos cambios acá para que veamos pues cómo funciona, ¿no? Entonces acá podemos prender y apagar el borde. De la misma manera podemos animar los bordes. Estamos hablando de que todo esto que ustedes están viendo es simplemente CSS 3, no hay mucho JavaScript detrás haciendo nada de esto. De la misma manera podemos crear un ciclo en el borde, o sea, el dash, aquí lo podemos ver, y también lo podemos animar. Y hay que hacer notar que esta animación en el cambio de los bordes del radio, y aquí podemos ver que estamos agregando diferentes radios para los bordes, mantiene la consistencia en el dash. Esto es algo que ahorita lamentablemente no es el mismo comportamiento en otros browsers. En otros browsers van a poder ver que la implementación no es similar. Sin embargo, el equipo de Internet Explorer 9 pues dedicó bastante tiempo en generar pues esta consistencia alrededor, y si pueden ver acá estamos mostrando los radios que hay dentro de los elementos para que podamos pues simplemente hacer una visión de las cosas pues de las cuales podemos nosotros ser capaces con esta nueva versión de Internet Explorer. De la misma manera, si vamos a explorar un poco lo que es el SVG, esto es digamos un documento SVG en el cual pues vamos a poder hacer zoom, podemos hacer panning acá. Vamos a ver que el detalle no se pierde, o sea, no hay pixeleado de elementos. Podemos ver que esto es bastante escalable, que es como lo permite pues este tipo de tecnología. De igual manera con el texto podemos hacer y podemos ver la consistencia con la que se mantiene pues el detalle, ¿no? Y la calidad que tienen este tipo de elementos. Lo bueno también de esto es que el SVG pues tiene todo una orientación a objetos, tiene todo un árbol. Entonces, como pueden ver acá, nosotros podemos programar por medio de JavaScript interacción con los diferentes elementos que componen un documento de SVG. Entonces, como pueden ver acá está ahí, esto es un ejemplo de las votaciones
en Europa en el 2004, y podemos ver conforme hacemos mouse over durante los, aquí en este caso Alemania, durante los diferentes pues lugares que la componen, podemos ver cómo se van actualizando pues los diferentes datos am, de las tablitas. De la igual manera nosotros podemos cambiar aquí pues valores y podemos ver que se mantiene el mismo documento, solo que con características diferentes, ¿no? Y pueden ver pues la velocidad con que lo hace. Recordar que aquí no hay ningún plugin de por medio, esto simplemente es HTML, SVG, JavaScript y CSS detrás de todo esto, ¿no? Y si ustedes creen que esto es pues impactante o es bueno, veamos un ejemplo que acaba de publicar Disney. Esto es pues basado en la película de Tron, y aquí vamos a poder pues experimentar un poco lo que es esa aceleración en gráficos, y podemos ver con la versatilidad que se mueven y que experimentan los gráficos acá, inclusive el nivel de detalle con el que se ven los gráficos, ¿no? O sea, una esto es un cómic que podríamos decir que es como los cómics del futuro, con el tipo de interacción que hay. El audio es audio de HTML5, ¿no? Y podemos ver, o sea, el nivel de detalle, los layers que hay y lo smooth que corre, o sea, lo fluido que es todo el detalle dentro de esta experiencia. Ahí lo pueden ingresar en la página de ellos. Y otro pequeño ejemplo que quería darles es el de esto es aceleración de gráficos. Aquí podemos ver que estamos logrando más o menos 53, 50 frames por segundo, y esto es simplemente SVGs, y podemos ver, digamos, en este caso cómo pues esta aceleración es bastante smooth, es bastante fluida, y esto es animación de objetos de SVG con aceleración gráfica que pues en el pasado hubiéramos necesitado de un plugin para poder hacer. En este caso pues es completamente nativo, ¿no? Tal y como pudimos ver en el demo, hay ciertos escenarios en los cuales ya nos podemos ir desligando de alguna manera pues de los plugins que hasta hoy en día hemos estado utilizando para ciertas tareas. Es el mismo caso que vamos a poder hacer para lo que son los elementos de video y de audio. En HTML5 a nivel de video, pues Internet Explorer 9 soporta MPG4 y H264, que son los estándares de la industria. Este video puede estar pues compuesto a su vez dentro de cualquier elemento en la página, ya sea contenido HTML, dentro de imágenes o inclusive gráficos de SVG, utilizándolos como pinceles. De la misma manera, esta implementación acelerada pues nos hace capaz de mantener pues frame rates de hasta 60 frames por segundo en full screen y con resolución de alta definición, dando esto pues no solo soportando decodificadores de software, sino full decodificadores a nivel de hardware. Y a nivel de audio pues tenemos el soporte de MP3 y de AAC, que en este caso pues recordamos que es importante dentro del container de MP4. Como podemos ver, el código es bastante sencillo de implementar. Podemos poner las dimensiones, la fuente y características como lo que son el autoplay. De la misma manera podemos hacer fallback a tecnologías pues antiguas, de manera de que si el browser no lo soporta, pues vamos a poder tener algún tipo de alternativa incluida ahí. Entonces, igual, sin más, veamos algunos de los demos que hay preparados para ustedes, y de esa manera pues poder ver la capacidad a la cual nosotros pues podemos llegar con este tipo de sistema. De vuelta aquí en Internet Explorer 9, lo que vamos a ver es de qué manera pues vamos a poder sacar provecho de los elementos de video y de audio para que pues construyamos experiencias un poco distintas, ¿no? En este caso acá tenemos pues diferentes elementos de video que se están comportando de manera pues diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en el que el mismo video se está utilizando, se está rotando y se está utilizando de maneras pues distintas, ¿no? Aquí inclusive podemos jugar con él, podemos cambiar la forma en que está ejecutado, podemos ver lo fluido que es la experiencia, ¿no? Inclusive a nivel de frames por segundo, estamos hablando que esto es video. Podemos interactuar con él en todo nivel, podemos ver cómo ejecuta y cómo interactúa él en todo
su forma, podemos inclusive interactuar con el video, con el sonido, ¿no? Y entonces es interesante, ¿no? Lo que tenemos acá y el tipo de experiencias que nosotros pues vamos a poder ejecutar alrededor de él, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo y en este caso lo que vamos a estar jugando es con la parte de audio, ¿no? En este caso pues aquí tenemos poder jugar, esto es como un sampler, ¿no? Y vamos a poder ir generando música, ¿no? Y en este caso pues tenemos diferentes tracks de audio con los cuales estamos interactuando por medio del DOM, estamos generando gráficos también en base a la música. Podemos ver inclusive aquí algunos presets un poco más complejos y ver la ejecución que tiene, ¿no? O sea, podemos ver los bits por minuto que tenemos, podemos ver inclusive la parte de los frames por segundo que tenemos, y estamos hablando que aquí tenemos bastantes elementos tocando de manera pues simultánea, además de el software que estoy corriendo yo para grabar esto pues no lo hace bastante liviano, y la ejecución es bastante fluida, ¿no? Inclusive la música y la forma en que interactúa eh, pues lo hace bastante especial, ¿no? Y ahora de último pues vamos a ver otro que es otro ejemplo bastante inmersivo. Acá esto es una ciudad de videos, lo que se llama, y podemos ver los diferentes videos tocando a diferentes, inclusive, pues resoluciones, y todo esto sucede gracias, pues al hardware, ¿no? Podemos entrar al video y lo podemos ver de manera un poco más detallada, podemos volver atrás, podemos acercarnos, podemos ver inclusive cómo cambian, inclusive los videos en el background, las diferentes ambientaciones, podemos ver lo lo fluido con que corren este tipo de experiencias. Esto pues es bastante, inclusive aquí estamos viendo que hay videos en la parte de atrás, el ambiente aquí está construido con SVGs, entonces podemos ver, o sea, que no es broma que el trabajo que el equipo de Internet Explorer 9 ha puesto en este trabajo en la plataforma, en el rendimiento, pues ha sido algo que va a permitir experiencias completas de nueva generación que antes eran un sueño, ¿no? Como pudieron ver, este tipo de capacidades de medios acelerados pues nos abre toda una gama de experiencias en las cuales pues vamos a poder estar explorando con nuestros usuarios, vamos a poder crear soluciones muchísimo más inmersivas de las que hemos sido capaces de implementar hoy en día y de manera bastante sencilla. Así que bueno, antes de terminar la sesión quería pues comentarles de una cosita más. Internet Explorer 9 pues te facilita poder traer tus sitios web más cerca de comportarse como aplicaciones dentro del sistema operativo de Windows 7. Sitios pineados es lo que tenemos a capacidad, lo que nos hacen es poner a tu sitio dentro del centro de la experiencia del usuario, crear relaciones muchísimo más cercanas entre los usuarios y sus sitios favoritos, permitiendo pues promover su marca fuera del browser y con una integración muchísimo más cercana a la experiencia del escritorio. Esto significa que nuestros sitios web podrán interactuar con los usuarios como lo hacen las aplicaciones de Windows y poder controlar de alguna manera más proactiva pues esa interacción y la navegación. Y lo mejor de todo es que esto está disponible pues para cualquier sitio independientemente de cómo esté implementado. Un ejemplo de él es Groupon, pues aquí lo vemos en línea. El sitio está implementado a primera vista, pues no tiene mayor diferencia a cualquier otro sitio. Sin embargo, podemos ver cómo vamos a poder cambiar esto, tanto a nivel de tareas como a nivel de los botones, con solo arrastrar el icono del favicon a la barra de tareas. Y lo que podemos ver es que una vez que esto sucede, pues todo cambia, el Chrome de la ventana cambia, vemos que el icono de la marca, en este caso de Groupon, pues no solo está o tomó el lugar del icono de Internet Explorer en la barra de tareas, sino también dentro del Chrome. Los colores del botón de atrás y el de adelante también cambian en base a los colores del favicon, y de manera proactiva pues podemos no solo agregar tareas sino también pues categorías dentro de los jump lists de la aplicación.
De esta manera también podemos ver en Facebook cómo podemos integrar no solo tareas como secciones dentro del sitio, sino también la parte de notificaciones. De esa manera, pues haciendo un poco la experiencia más personal de lo que podríamos hacer con otros browsers. ¿Y qué pasa con esas aplicaciones? Pues en las que interactuamos de manera pues sistemática con la aplicación. En este caso aquí tenemos el sitio de una radio en Estados Unidos en el cual pues incorporaron los botones de toolbar del thumbnail. En este caso pues vamos a poder interactuar con la radio de manera directa sin tener que activar toda la ventana, y de la misma manera en que lo hacemos pues con Windows Media Player lo vamos a poder hacer con este tipo de sitios. Esto pues queda casi que a la imaginación de nosotros como desarrolladores, ya que todo esto pues es configurable. De esto vamos a estar hablando un poco y en más detalle luego en nuestra sesión de tu sitio como un app de Windows 7. Sin embargo, no quería pasar la oportunidad de pues demostrarles este tipo de experiencia. Y bueno, esto es todo. Sin embargo, no quería irnos sin antes recapitular lo que hemos aprendido en la sesión de hoy. Internet Explorer 9 está afinado para escenarios de siguiente generación. Esto implica que fue diseñado para el rendimiento y con rendimiento en mente. Internet Explorer 9 interpreta el HTML y el CSS de la misma manera que lo hace con el JavaScript. Indiferentemente del browser, hoy en día vamos a poder estar enfocándonos más en lo que hacemos, en creando valor, más que en estar implementando pues soluciones alternativas para mantener compatibilidad con diferentes browsers. Internet Explorer 9 tiene gráficos y medios acelerados, lo cual hace que las posibilidades de la experiencia que podamos crear sean muchísimo mayores a las que tal vez podríamos hacer el día de hoy. Y lo mejor de todo es que Internet Explorer 9 provee una experiencia limpia y centrada en tu sitio, lo que hace muchísimo más inmersivo e integrado con la experiencia en sí. Y bueno, esto es la primera sesión. Vamos a seguir hablando un poco más de los trucos de rendimiento para poder sacar provecho no solo en Internet Explorer 9, sino en todos los browsers modernos en los cuales interactuamos hoy en día. Luego vamos a hablar un poco más a fondo de cómo podemos traer a tu sitio como un app en Windows 7. Y por último, vamos a estar hablando pues de lo que se viene con Internet Explorer 9 en Windows Phone 7 Mango, y cómo muchas de las características pues que vimos hoy van a poder traducirse a dispositivos móviles. No sin antes finalizar, pues los insto a que instalen Internet Explorer 9 si no lo han hecho y lo prueben. Sinceramente es una experiencia pues bastante cambiada a lo que hemos estado acostumbrados. Continúa aprendiendo. Microsoft ha puesto a disposición un sitio llamado Script Junkie desde el cual pues vas a poder tomar muchos snippets de código de cosas que hemos visto en los demos de hoy, poder incorporarlos en tus sitios de manera pues bastante sencilla, y trata de mantenerte actualizado. Internet Explorer con la 9 pues ha creado toda una revolución en la forma en que están implementando. Ya Internet Explorer 10 se vislumbra en el futuro. Puedes ir y bajar un preview de la plataforma, poder intercambiar pues ese tipo de conocimiento con el que vas trabajando y poder pues ir agregando muchos de estos features a tus sitios. Mi nombre es Gilbert Corrales, fue un placer pues colaborar con ustedes en esta sesión. Espero pues haya sido de valor para ustedes, y ojalá mucho de lo que vieron ustedes en la sesión de hoy puedan ponerlo en práctica dentro de sus aplicaciones de manera sencilla mañana. Hasta luego.